Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Claudio Alpizar aquí en su programa Café y Palabras, arrancando semana hoy lunes, con el gusto de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional, recordándoles que nuestro programa Café y Palabras se transmite ahora los lunes, los miércoles y los viernes al ser las 10 de la mañana a través de la señal de Ticavisión Televisión y Ticavisión Radio, y también en forma simultánea en nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, donde usted se puede suscribir para tener las notificaciones de los programas futuros y también poder rescatar programas pasados para compartirlos, para reafirmar, para hacer resúmenes, para lo que guste. Ahí va quedando en nuestra hemeroteca todos los programas en el canal de YouTube de Café y Palabras. Hoy vamos a conversar con Carlos Carranza, investigador de la Universidad de Costa Rica, director de un programa que se viene desarrollando por más de 2 décadas, que es un análisis de la coyuntura sociopolítica de nuestro país y que recientemente se presentó la semana pasada el informe que va de mayo a agosto de este año. Con él va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Contradictoria la diputada Pilar Cisneros. Yo creo que la diputada Pilar Cisneros, que cuando era periodista, criticaba mucho a los diputados y decía que no trabajaban, que se esforzaran más. Hoy se ha dado cuenta que esa percepción y esa repetición que muchos hacen en diferentes sectores no es válida. Los diputados siempre, ahora y siempre, han tenido una tarea ardua de mucho trabajo. Tienen horarios fijos, a diferencia de los ministros, del presidente de la República, y por supuesto hay divergencias del 57 y en este caso particular de 6 partidos diferentes. La Asamblea Legislativa tiene que tener una lectura diferente a la que muchos hacen cuando los catalogan a muchos de ellos como vagabundos. Pueden ser gente sin capacidad, gente sin preparación, tal vez sin conocimiento, pero lo de vagabundos es difícil porque hay que trabajar mucho. Pero resulta que doña Pilar Cisneros, que se quejaba mucho de que había que trabajar más en la Asamblea Legislativa, la semana pasada se quejaba de que estaba fundida, ella y algunos personeros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y le pedía al directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados que le bajaran el ritmo en esa comisión. Perdón, doña Pilar Cisneros, ¿cómo bajarle el ritmo a una comisión que es fundamental y que ha estado en el ojo eh, siempre del presidente de la República, tratando de echarle las culpas a la Asamblea Legislativa de la incapacidad que ha tenido en la solución de los problemas de seguridad o de inseguridad en nuestro país, el Poder Ejecutivo y el presidente Rodrigo Chávez y su ministro de Seguridad? Si le echan la culpa cuando están trabajando tanto en el diseño de legislación, imagínese lo que sería si bajan el ritmo porque usted se encuentra cansada o porque hay algunos que están cansados. Es un tema prioritario. No en balde en este gobierno hemos tenido los avances más altos de inseguridad y de asesinatos dolosos que ha vivido nuestro país en su historia. No en balde en estos casi 3 años, poquito menos, este gobierno se ha distinguido por ser el que ha generado más inseguridad, más relaciones cuestionadas con el narcotráfico, más mano blanca con la delincuencia organizada. Y doña Pilar, usted le pide a los diputados y le pide a la Asamblea Legislativa bajar el ritmo. Eso habla mal de su esfuerzo de trabajo, en primer lugar, y en segundo lugar, puede generar sospechas, puede generarnos preocupación de por qué una diputada de la República, a sabiendas de que el Poder Ejecutivo ha sido muy débil en la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad, también de repente pide que le bajen el ritmo, cuando más bien deberíamos acelerarlo. Deja muchos cuestionamientos esta posición de la diputada oficialista y de un Poder Ejecutivo que se ha visto muy blando con la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada,
donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de la señal de Ticavisión, televisión y radio, y también a través, por supuesto, del canal de YouTube de Café y Palabras, al cual le invitamos se suscriba para que reciba las notificaciones de programas futuros y también para que pueda accesar todos los programas que ya hemos transmitido, por si quiere repetirlo, por si no lo ha visto o por si quiere compartirlo. Hoy, como les prometí en el inicio del programa, nos va a acompañar don Carlos Carranza, sociólogo, politólogo, administrador público, quien es el director del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense que desarrolla hace más de 2 décadas la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Sociología de esta misma universidad. Primero, Carlos, como siempre, agradecerte la gentileza que tenés siempre de atendernos en Café y Palabras o en Noche sin Tregua. Y de paso te tiro la primer consulta de este programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense, que en este mes de septiembre, a estos inicios, acaban de presentar el informe correspondiente de la coyuntura actual, pero es importante que quienes nos escuchan sepan que ustedes llevan más de 2 décadas de hacer estos estudios y se los han dedicado a todos los gobiernos de turno, no es que lo hacen exclusivamente en estos momentos del gobierno de don Rodrigo Chávez. Un gusto, Claudio, estar en tu programa, como siempre, poder compartir con los distinguidos oyentes y quienes nos ven, también el fuerte abrazo en días patrios. La patria está por encima de todo. Y solo digo una cosa que debería escuchar alguna gente, que dijo Castro Madrid: el país se hace en una república para luces y progreso. Sí, el programa tiene más de 20 años y me ha tocado que analizar hasta gobiernos de gente muy cercana personalmente y ser duro, crítico, no solamente yo, sino los equipos que han participado conmigo. Del equipo original solo queda una colega nada más, pero durante esas 2 décadas hemos tratado de ver un análisis de la gobernabilidad y sobre todo de las acciones de las políticas públicas de cada gobierno, con aciertos y desaciertos, pero también señalando situaciones en las cuales consideramos que hay que ponerle más importancia, más relevancia, y hemos tenido polémicas en algún momento con alguna gente, pero polémicas de altura. Una no se me olvida sobre distribución del ingreso en la administración Arias, la cual al final, digo, don Oscar me merece todo el respeto y todo el aprecio, pero en la política social sí hubo en ese momento falta de mayor ausencia. Y uno no lo hace por molestar, sino por buscar aquellos caminos que a un país le permitan tener mejores niveles de desarrollo, mejores capacidades. Y una cosa que, disculpen, costarricenses nos ha olvidado: la presidencia no es de una figura, la presidencia es de un grupo social
que se llama país, que se llama república. Y desde ese punto de partida, más el respeto a lo ético, a lo personal, pero también la ética del servicio público, que es fundamental. Y una cosa que es propio de los politólogos, porque tengo las dos, y sociólogo, de ser críticos. Nosotros Correcto. no podemos comentar a secas y dar aplausos a nadie. A veces este tipo de actividades que vos realizás y yo tienen momentos amargos porque alguna gente se enoja a uno y luego vuelve a tener amistad con algunos de ellos, lo cual es fundamental. Carlos, en eso que estás diciendo, el presidente desde el inicio de su gestión, antes de ingresar al estudio de investigación que ustedes desarrollaron, el programa este de análisis de coyuntura de la sociedad, el presidente tiende a catalogarte a vos, a mí, a cualquiera que sea un analista político, a definirlos como analistas de a 3 por peseta. Sobre todo los que son de a 3 por peseta son los que le critican. Posiblemente si hay alguno, soy sincero, yo que tengo este programa y de televisión, he invitado a muchos analistas y no he encontrado todavía un solo analista que defienda el estilo y la gestión del presidente. Pero el comentario viene porque me parece que hay que comprender, y vos lo acabas de decir muy claramente, que cuando se gobierna en democracia, y esto lo repito una y mil veces, es el sistema de la criticidad, es el sistema de las opiniones, o sea, es el único sistema que permite una crítica constante. Los analistas políticos, en el caso tuyo, en el caso mío, hemos estudiado la política desde hace muchos años, nos graduamos en carreras que tienen que ver con sociología, con administración pública, con ciencias políticas, pero a mí me da la impresión de que en el caso particular, porque esto nunca lo había oído, todos hemos criticado, yo he sido muy crítico, me acuerdo del gobierno de Laura Chinchilla, el de Guillermo Solís, el de Carlos Alvarado, y algunos de ellos, como en el caso de Luis Guillermo, una persona amiga a quien aprecio, y fue criticado en su momento. Eh, no recuerdo, no recuerdo, y ayúdame vos, a un presidente que estuviera tan activo en criticar no solo a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, sino también de aquellos que hacemos análisis, que pensamos y que estudiamos, pero que si no estamos de acuerdo con él, lo primero que hace es descalificar por diferentes aspectos, desde asuntos personales, físicos, de gustos sexuales y demás, para quitarle veracidad y quitarle valor a lo que se está desarrollando. Y concluyo este largo comentario, perdón, con lo siguiente. En el caso particular del estudio que ustedes acaban de hacer, que hablan sobre el estilo de que el presidente imposibilita con su estilo a llegar a acuerdos, el presidente también descartó o desacreditó totalmente este trabajo de ustedes, diciendo que son 3 o 4 personas que trabajan en la UNA, ni siquiera dice en la universidad, en la UNA, así como en tono despreciativo, y que tienen una visión del mundo muy de izquierda. Yo no conozco a Carlos Carranza como un izquierdista ni comunista, y que le encantan los controles de la Contraloría. Bueno, entonces te la dejo ahí porque me parece que el presidente tiene es muy delicado en cuanto a no comprender cómo se gobierna en democracia. Gracias, Claudio. Voy a contar, yo comencé a hacer análisis del año 78, recién egresado a la primera carrera. Y Don ya Rodrigo Carazo. con don Rodrigo Carazo, y tuve que comentar una vez fuerte, cuando don Rodrigo muere, yo hago un análisis de la figura de don Rodrigo con su parte controversial, pero también con sus aportes al sentido del país, su ocasión de servicio al país. Me tocó tener amistad con él, Ujú. me ha tocado tener amistad con más recientes, porque la gente, Miguel Ángel Rodríguez, que cuando criticamos lo del COP 2000, a una serie de analistas nos invitó a la casa presidencial. Dijimos, esto va a estar caliente. El presidente fue lo más ameno, hablamos y entonces comenzamos a tomar el café y dice, me tomo el café y me voy, pero digo una cosa, ya el país decidió, la República decidió que no iba al combo en la parte del proyecto de energético. Vamos a buscar alternativas para negociar. No olvido, y así te puedo poner que yo he hablado con diferentes expresidentes, pongo con Laura, que fue es nuestra colega, una de las áreas. Yo fui muy duro, y alguna gente dice, pero usted tiene mucha amistad. Una cosa es la amistad y otra es el deber uno cuando está ante un micrófono, ante una clase, a ciertos lugares. Y igual con Luis Guillermo Solís, tuve el gusto de hablar en una actividad que hubo política exterior,
y hablamos, pese a que él estaba muy ocupado, hablamos 7 minutos después de la actividad. Es decir, que para hablar 7 minutos no es fácil a veces en ciertas actividades, porque él quería hablar conmigo. Hablamos sobre política exterior y reforma tributaria. Y así, con el mismo diferentes presidentes, nunca he escuchado una crítica dura. Sí han contestado algunas veces algún ministro, pero no con una palabra inadecuada, sino dando criterios de fondo, porque es muy claro que los criterios de fondo son fundamentales. Y señalo, nosotros no hacemos informes así como sentados en una esquina, sino que investigamos diferentes fuentes, revisamos diferentes cosas. Cuando nosotros comenzamos coyuntura solo hacíamos la parte gráfica, la parte de láminas. Ahora estamos haciendo un informe de 50 páginas, como diría Otilio Late, que fue presidente de este país, creo que era, o como diría Mario Chande, o Jorge Luis Badilla. Ahí están los papeles, que si el honorable es el primer ciudadano de la República quiere contestar, que los conteste. Pero evidentemente no lo hicimos sentados por molestarlo a él y nada, a nadie en ningún sentido. Uno trata de ubicar, y si hay una molestia por el estilo de gobierno, eso es lo que ha sido el estilo de gobierno del actual señor presidente, a quien respetamos y tenemos que entender que es el primer ciudadano de la República y esperaríamos de él que en algún momento reflexione sobre su deber ser. Que Carlos, es, en este también, antes de ingresar a tocar algunos temitas que se desarrollan en ese análisis de coyuntura presentado a inicios de este mes. Tal vez si nos comentás en qué consiste, cómo llegan ustedes a desarrollar la investigación, cómo la concluyen, sin entrar a profundizar, nada más el método de investigación que utilizan para que quede claro ante nuestros oyentes y televidentes del trabajo que hacen eh, de 3 o de 4 veces al año, dependiendo de las coyunturas que desarrollen durante el año, pero que al menos lo hacen cada 3 o 4 meses, que si nos explicas el método que tienen para estas investigaciones. nosotros hacemos un análisis exhaustivo, cualitativo, no cuantitativo, no hacemos encuestas para que nuestros distinguidos oyentes y televidentes comprendan de todos los documentos más importantes que hay en las carteras que más vigencia o contradicción o conflicto van teniendo durante el periodo. Tenemos jóvenes investigadores que revisan casi a diario lo que sale en medios de comunicación y reforzamos los últimos 22 días para ver que no nos falte nada de ese análisis documental. ¿Cuántas Y personas pueden estar en el desarrollo de esa investigación? están 6 personas. No 6. tiempo, no tiempo completo porque la universidad no tiene dinero, sino horas de estudiante, horas de asistente, 2 cuartos de tiempo y medio tiempo en persona. Es decir, no es un programa, y así lo hemos desarrollado. En algunos momentos hemos tenido más gente, no porque tengamos más recursos, sino porque hay estudiantes que quieren aprender para comenzar a hacer vida profesional. Y hemos tenido gente muy valiosa que algunos han llegado hasta viceministros en algún momento de gobierno. Entonces, nosotros hacemos análisis documental, pero cuando hay un tema muy especializado, tenemos gente clave, informantes claves que saben del tema. Por ejemplo, en algún momento en tema ambiental, hace unos años, hablamos con alguna gente especializada en el campo agrario, en un momento determinado de conflicto del agro, en migraciones, consultamos a 2 o 3 que la gente le ayuda. Y a veces en temas de educación uno llama a un especialista del tema para lograr hacer eso. Pero Claudio, además de eso hacemos otra parte. Nosotros durante 22 días, 2 veces a la semana, vamos revisando todo lo que vamos preparando hasta dejar hecho el informe. Y no lo revisamos una vez, lo revisamos para la parte final 5 o 6 veces para darle el término correspondiente. A veces todavía el día anterior, igual que pasa con artículos de revista y con periódico, estamos revisando algunas cosas, pero nosotros hacemos, para que entiendan, un corte de una fecha, esta vez del 1 de mayo al 25 de agosto, lo que pasa. Podemos saber lo que está pasando en septiembre, pero no es parte del análisis porque vos tenés que hacer un momento para poder demostrar las cosas que consideras pertinentes. Y la otra parte, se hace un análisis crítico de toda la obra. Se hacen preguntas de duda, preguntas de reafirmación y de diferente tipo para poder fortalecer estos informes que son elaborados. De hecho, te cuento, vienen 2 libros del otro año
Yo ya estaré seguramente jubilado, pero ya dejamos dos libros, uno que va desde el 2004 hasta el 2014 y un segundo del 2014 a los primeros meses de este gobierno, que es en síntesis una especie de resumen sintético de lo que ha pasado en estos años, tal vez más allá de la coyuntura, con interpretación del cambio en el modelo económico, en la parte del régimen político, partidos políticos y fenómenos como el abstencionismo o los fenómenos últimos. Nosotros hemos participado no solamente en ese tipo de cosas, sino que me tocó hasta estar en conferencias de presidentes de Iberoamérica comentando, invitado por el gobierno, sí, pero sin ser el gobierno. Yo tuve en el tiempo, don Abel, cuando hubo la Iberoamericana, estar, o en reuniones internacionales, estar invitado a hacer análisis en diferentes momentos, y además tenemos como parte del trabajo, además de la conferencia, lo que estamos haciendo ahora, participar activamente en diferentes programas y actividades, porque es un servicio que da la universidad a la comunidad para que tomen posiciones. No le estamos diciendo qué hacer, sino lo que hemos planteado, tratando de ser críticos, pero también objetivos y fortaleciendo la capacidad de ver dónde el país en ciertas áreas debe caminar fuertemente. O sea, en conclusión, utilizan en la metodología, sí, las encuestas, pero el análisis en la investigación va más allá de solamente transmitirle al ciudadano, a quienes leen los informes, una información cuantitativa, sino también cualitativa de lo que se puede extraer de estas investigaciones. Lo digo porque el presidente en el diario Extra despreciaba mucho este reporte, sobre todo cuando le cuestionaron que una de las conclusiones que ustedes tenían antes de entrar a otros detalles es que el estilo del presidente Rodrigo Chávez imposibilita llegar a acuerdos, que yo creo que los que seguimos a la política a diario, el informe que ustedes dan fortalece esa percepción que tenemos prácticamente desde el día uno sin haber hecho desarrollo de investigación. Creo que lo que ustedes vienen a darnos a nosotros son elementos objetivos de esa percepción que hemos tenido durante estos, ¿qué? 28 meses, 29 meses que lleva el presidente Rodrigo Chávez. Pero ¿por qué concluyen ustedes? Empecemos por esa conclusión de este estudio del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense en la Universidad Nacional. ¿Por qué concluyen que el estilo de Chávez imposibilita llegar a acuerdos? El primer ciudadano de la República tiene un estilo, cada uno tiene un estilo muy propio, pero que rompe con esquemas en el sentido de que el diálogo no es el tema central para él. El tema central para él es lograr los objetivos que él tiene sin fijarse si las otras partes, los otros participantes de la sociedad costarricense tienen opiniones que pueden ser aceptadas en ciertos temas, pueden contradecirse con él o bien que niegan una parte fuertemente a él. Él desde el principio, como vos decís, se enfrentó a todos los poderes de la República, a todos. Y hablo de los otros dos, porque que es el poder legislativo y el poder judicial. Y hay una frase del presidente que cuando se acaba la primera ley Jaguar dice, no, el segundo proyecto es un proyecto fácil, no dicen esos términos, pero hay que probarlo, no. Uno entiende que un proyecto de esa envergadura que cambia la Contraloría General de la República tiene que tener un debate profundo sobre cómo se da el equilibrio de poderes como elemento fundamental. No solo es hacer praxis política, que es lo que el presidente hace, la otra es también examen teórico para entender qué es bueno, qué no sirve, qué no sirve. Pero además de eso, hemos visto que ha hecho una serie de decretos, de soluciones que luego se caen por la misma sala constitucional, porque no está pegado a un modelo de Estado de Derecho ni Estado Social de Derecho. También porque a veces toma decisiones en las cuales muy a priori toma definiciones, pero tomemos en cuenta, distinguidos que nos escuchan, porque el lenguaje que él usa a veces es hasta de ridiculizar a las personas, referirse en tal forma. La palabra que usó, que te dijo de otro momento, que no le interesa ningún pepino, bueno, eso no es el léxico de un presidente. Un presidente tiene un léxico, para los que no saben qué léxico, lenguaje más adecuado, porque no es cualquiera el que está hablando.
eso significa que pierde la noción de la cordura política, del sentido de la política y del vivir político. Vea usted que voy a irme al Renacimiento, esto me permite muy corto. A veces los príncipes recibían a alguien que no querían de otro reino, pero no le cortaban la cabeza, solo los gobiernos más duros, y hablaban con el representante del otro y le hacían despensas, le permitían salir, le permitían entrar, y a veces había hasta reuniones y, ¿por qué no, festejos por la llegada de tal cosa? ¿Qué significa eso? Que el presidente ha tenido un estilo autoritario en su lenguaje, considerando que solo existe una verdad, la de él, la que él dice a través de ciertas cuestiones. Y hago un comentario. Todo el cambio de la Contraloría lo analizamos, que comienza desde que cuando él quiso entregar los terrenos a la municipalidad de Limón. El tema de Limón, que yo sí creo que tiene que tener competitividad y tiene que tener ciertas posibilidades, pero incluyentes, no es porque él dice que fue hace poco, no. Hay informes de la Contraloría sobre el tema, que son 6, 7, 8 informes como tal. La forma de expresarse él ante ciertas personas, burlarse de las personas. Por ejemplo, hay cosas de protocolo muy simples. Yo puedo tener diferencias con el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, pero yo no digo el diputado Rodrigo Arias. Cuando alguien es elegido constitucionalmente, debe respetarse el nivel de jerarquía que tiene como presidente de la Asamblea, como ha tratado a ciertas personas, como ha señalado en discursos, por ejemplo, en los cuales más que duro se le ha ido la mano al tratar y calificar a ciertas personas. Si me preguntan cosas que él puede tener razón, si algunas tienen razón, a mí me parece que hay cosas que uno esperaría que fueran más rápidas en términos de ciertas personas que él ha mencionado, pero ahí hay que entender el debido proceso. Y vos se lo dijiste hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es yo puedo ser presidente del Poder Judicial, porque entiendo las cosas, pero no le puedo dar una orden al juez que resuelva ya, o que tome una orden de aprehensión, porque mediante me llevan a sala plena, y en sala plena puede ser que salga, como decía don Aquileo, trasquilado. O el caso que nombrabas, el presidente de la Asamblea Legislativa, en estos momentos, Rodrigo Arias, no le puede dar a los otros 56 diputados órdenes ni instrucciones, es un proceso de negociación. Creo que eso que estás diciendo, Carlos, es muy importante para quienes nos escuchan, porque es diferente cómo funciona el Poder Ejecutivo, donde el presidente sí puede darle instrucciones, directrices y órdenes a sus ministros, a sus viceministros y a los presidentes ejecutivos o a sus representantes en las juntas directivas. Pero algunos costarricenses piensan que ese tipo de gobernanza que tiene el Poder Ejecutivo es el mismo que se aplica, en lo que vos estás aclarando muy bien, de la relación de los magistrados con los jueces o la relación del presidente de la Asamblea Legislativa con el resto de diputados. Uno coordina, uno dirige el Parlamento, pero no impone las posiciones. Uno tiene que escuchar, y yo he escuchado diferentes figuras, para que no crean como alguna gente, como dice el presidente, que no ha habido debates. Yo recuerdo, hace muchos años, que estaba diputado Humberto Vargas Carbonell, Sí. está todavía vivo, y estaba Fernando Bolio, de presidente de la Asamblea, con posiciones en muchos temas opuestas, pero nunca, pese al discurso duro que daba el presidente, el diputado Vargas Carbonell, terminaba diciendo: muchas gracias, distinguido señor presidente de la Asamblea. Y igual forma le contestaba Fernando Bolio: a usted, don Humberto Vargas Carbonell, distinguido diputado. ¿Y eso qué significa? Que hay estilos, hay formas de hacer las cosas que a veces hay que respetar. Por ejemplo, el hecho de que en la prensa le saquen algún artículo es un tema que hay que respetar. Y digo una cosa: las conferencias de prensa deben respetarse a las personas. Voy a poner aquí una historia nueva de Costa Rica. Ronald Reagan era lo más duro que había, pero tenía claridad como republicano de que había cosas que había que respetar. Recuerdo cuando se fue otro irlandés, que ahora no recuerdo el nombre, de la Cámara de Representantes, se fue retirado, que era igual que él, de descendencia irlandesa. Bueno, le dio una broma, pero las bromas son posibles, le dijo. Bueno, tendré menos crítica como tal, pero siempre ha sido un gusto estar con esta persona, o con el que era el decano de la prensa en Estados Unidos. Eso Pero, para poner una cosa nada más, que se respeta a ciertos niveles, que se puede diferir y durísimo,
pero sabiendo los términos de ese elemento. Bueno, pero eso que estás diciendo es comprender y entender cómo funciona la gobernabilidad, la gobernanza en una democracia. Al final de cuentas, creo que lo que estás planteándonos vos es muy válido dentro del marco de lo que es la democracia, pero te haría una pregunta antes de entrar a algunos otros detalles que quiero que analicemos en relación al estilo del presidente. En algunas encuestas ha salido cuando se pregunta que el ciudadano, el costarricense en general, aprecia a los líderes firmes, a los que tienen firmeza en la toma de decisiones, pero firmeza y autoritarismo no es lo mismo. Convencimiento de un proyecto no es lo mismo que ser dictador para imponer un proyecto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque este estudio que ustedes hacen, donde desmenuzan a profundidad no solamente un estilo que choca con lo que es la democracia, sino que también, que ahora lo vamos a ver, no está dando resultados en acciones, es deficitario el gobierno del presidente Rodrigo Chávez en cuanto a acciones y resultados concretos de esas cosas que ha propuesto. Más ha terminado con frustraciones que con acciones. Pero voy a lo otro. Recientemente la Universidad de Costa Rica sacó una encuesta donde el presidente por lo menos detuvo la caída que venía y se mantiene todavía, no sé, no recuerdo si es un 52 o un 54 de aprecio ciudadano, que ha bajado sustancialmente en esta misma encuesta, si mal no recuerdo, de un 78, 75%, y detuvo la caída en este mes, o en estos meses. Pero la pregunta viene por acá, Carlos. ¿Estará confundiendo el ciudadano con esos resultados, con ese aprecio que le está dando al presidente Chávez? ¿Estará confundiendo el ciudadano lo que es un presidente con posiciones firmes a un presidente autoritario e irrespetuoso de la institucionalidad? ¿O será que el ciudadano cree que la firmeza es sinónimo de autoritarismo? ¿O será que el ciudadano se cansó de que algunos resultados de la institucionalidad no sean los mejores en temas de salud y educación y está avalando un estilo que tampoco está solucionando los problemas en salud ni en educación, los está empeorando, pero de repente por lo menos su discurso de la boca para afuera es muy coincidente con la crítica que hace el ciudadano? Bueno, es que hay que reconocer que hay una culpa histórica de los partidos políticos en cuanto a la forma de llevar la política durante largos periodos. Y yo veo todavía algunos partidos históricos que creen que están en 1980 o 90, cuando estamos en el 2024, en el cual hace falta darle resultados a la gente, demostrar las capacidades y ciertas cosas. Vea que los tres partidos históricos, hablo de Liberación, hablo de la Unidad y hablo del mismo PAC. Es cierto, el PAC gobernó en dos periodos, pero tenía, cuando él llegó, tenía bastantes años de comenzar a conformarse. De 12 años, había estado en 3 asambleas legislativas Entonces, previamente. y era para que hubiera tenido la expertise. La gente siente que no hay respuestas adecuadas, oportunas, pero no sabe muchas veces cuáles son el tipo de respuestas que quiere, qué quieren política social, qué quieren política ambiental, en educación e infraestructura. Y comete un error, perdonen ciudadanos, de creer que toda la burocracia es mala. Porque hay gente que sí terrible en la burocracia, pero hay otra que sí trabaja al servicio de la comunidad, del ciudadano. En este punto, diría que nuestros ciudadanos están por una ola que está dominando América Latina, que es el presidencialismo a ultranza. Y yo lo dije en la conferencia de prensa, nosotros tuvimos presidencialismo en los años 1870, 1930, y no nos ayudó en muchas cosas, porque hubo presidentes que fueron demasiado autoritarios o demasiado fuertes y nos llevó al primer enfrentamiento del siglo XX. Esa confusión es muy importante. Una cosa es que hay que ser eficiente, eficaz y hacer acciones adecuadas, y otra ser autoritario en la forma de ejercer la misma. Recuerdo en una conversación con Rodrigo Carazo, que me decía, cuando tenía que hacer un paso yo para ampliar la carretera de la autopista, el juez nos dio la orden de que podíamos desalojar el lugar, cerca donde estaba la manzana. Y lo hicieron ese mismo día, con todas las cosas que había que hacer. La persona alegó
y el juez le contestó, se le mandó a usted orden hace tantos días, hace 8 días hábiles para que usted desocupara y no desocupó. Medidas de ese tipo se pueden hacer si usted tiene la legalidad, De la su lado. legitimidad de su lado. Si usted tiene la legalidad, usted actúe. Y los ciudadanos tenemos que entender que hay cosas que el presidente, pero pareciera que el pueblo costarricense a veces cree que con esa forma se puede hacer. No. Recuerdo que hay formas autoritarias que han llevado al final a una crisis. Ve usted, para recordar figuras históricas, no vamos a ir tan largo, para los que vimos a Fujimori. Ujú. Bueno, fue una década terrible para Perú. Sí logró crecimiento económico, pero desarrollo social no, democracia no, y mucho menos permitió que mucha gente opinara, porque sea como sea, a los otros partidos trató de acabarlo. Y hay un concepto que hay que entender en democracia. La exclusión no es base de la democracia. Usted tiene que pensar en todos los habitantes, en todas las personas, y pareciera que hay alguna gente que se le olvida ese tipo de sentido fundamental y de primer orden, que son vitales. ¿Por qué? Porque son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir, a la hora de actuar. Y el presidente, desgraciadamente, usa ese estilo que a muchos les gusta, pero no lleva a ningún nivel de decisión real. Mi Correcto. pregunta, ¿dónde está la parte de infraestructura? Ahí quiero entrar a esos temas. Si quieres, Política social. hagamos un corte comercial, Carlos, y le entramos a cada uno de esos 8 ejes que ustedes establecieron en el informe. Ya Mucho regresamos, estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con el politólogo, sociólogo, administrador público, don Carlos Carranza, investigador de la Universidad Nacional y director del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense, que por más de 2 décadas ha venido funcionando en la Universidad Nacional y que en este mes presentó su informe que corresponde al 8 de mayo, del 8 de mayo al 25 de agosto del presente año. Carlos, ya analizamos el estilo del presidente, que es una de los ítems que por supuesto más atractivo le genera a mucha gente en relación a la política nacional. Pero vamos a los resultados y a las acciones para no quedarnos solamente en el estilo. Ustedes tienen 8 ejes: política fiscal, social,
educativa, ambiental, política de seguridad y violencia, política de gobierno exterior, personas mayores de niñez y adolescencia y política de infraestructura. Quiero empezar por este último, porque casualmente el día de ayer, domingo, en Noche sin Tregua, conversamos con don Olman Vargas, el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y los resultados que él nos da de la gestión de infraestructura, inclusive diciéndonos que este gobierno pudo haber hecho cosas fabulosas porque encontró no solamente proyectos ya encaminados, definidos, sino 2.500 millones de dólares que podía haber ejecutado y no los ha ejecutado. Pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes en este eje de política de infraestructura? Tomando tal vez no solamente en los últimos meses, uno diría que hay un esfuerzo por el gobierno, que es importante, es un esfuerzo por bajar el rezago en infraestructura, pero que no hemos salido del tema del rezago, tenemos y de deuda yo sé que es más largo plazo, que son de 4 o 8 años para pensar en salir de la deuda de infraestructura, pero uno ve que hay acciones que uno pone en duda. ¿Cómo es posible que se quite un nivel de la carretera de Cartago? Cuando los que viajamos a Cartago, y no lo digo por ya aquí por cuestión de solamente de estudio, sino de observación directa, como se diría en términos de investigación, yo veo lo que es viajar cuando tengo que ir a Cartago mismo, Alvarado, que tengo que ir a veces, y a Turrialba. Yo a veces pienso la hora en que venirme, porque oírme. Yo estuve viajando casi a las 4:30 de la mañana, aunque tenía que estar a las 8 en Turrialba durante un tiempo, pero al final dije, no, mejor este viaje, veo a ver cómo busco alternativas. Igual, si uno viene a las 7 de la mañana, tanto va para Cartago como viene, uno dice, bueno, ahí hay que debatir el tema de infraestructura como sistema, cómo logramos competitividad, porque ya que hablamos de competitividad tanto, o de mejorar índices de crecimiento, usted no puede mover una fuerza de trabajo cuando hay ese problema en Cartago tan grande. Cuando no hemos modernizado los ferrocarriles, y recuerdo, le faltan 1.500, digamos 2.000 millones en Cofer para llegar nada más a Paraíso. Eso no es posible, porque hay que pensar en todo el sistema de infraestructura de un país, no solo de una forma, sino cómo hacemos actividades complementarias. La otra que me queda asustado, el presidente tuvo un gran apoyo en San Carlos en las votaciones, y ahora dicen que no, el ministro y él dicen que no van a terminar lo de San Carlos, que lo van a dejar para proyecto del siguiente gobierno. Yo digo, San Carlos, por el nivel de producción, por el nivel de turismo, necesita eso inmediatamente, porque tanto la salida a San Ramón como la salida a el Caribe es fundamental. Y ahí está pendiente un tema que no se discute, pero voy a recordarlo. Tenemos un puente en el río Toro Amarillo, que ese puente es el más grande de Centroamérica de ferrocarril. Con eso se llegaría por lo menos hasta Sarapiquí con el ferrocarril. Yo digo, ¿cómo es posible que no podamos mover eso? Porque se hace una primacía supuestamente a reducir el gasto fiscal cuando hay recursos de ese tipo y podríamos mover otros préstamos para darle importancia a ese tema. La infraestructura se ha logrado cosas, pero no en el nivel de avance que requerimos y en el nivel de deuda no. Y no se está pensando en cuáles son los proyectos fundamentales que vayan del 2025 al 2050. Posiblemente, si me permitís, este servidor no va a estar en el 2050, pero sí me interesa como costarricense que haya estrategias de largo plazo que nos inserten en bienestar, pero también en competitividad. Sí, llama la atención también el nivel de poco análisis o profundidad también del ciudadano, que en algún momento, en los meses o el par de años que estuvo el ministro Amador, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo definía como el gran ministro, cuando es más bien uno de los grandes culpables que todas esas obras que vos nombraste y otras tantas se hayan frenado y no se estén desarrollando. Y creo que también hay una visión mesetera o del gran área metropolitana que piensa que con la conclusión o el avance de lo que se ha venido haciendo con la carretera esta de circunvalación, piensan que eso es todo el país y no se dan cuenta de las grandes falencias, como vos lo decías, en el caso de Cañas Limonal, en el caso de Limón, en el caso de San Carlos. Podríamos seguir de grandes falencias. Y una que es muy importante, la que está cerca del aeropuerto de Liberia. Esa También. carretera ya no, Ya no da abasto. Sí, ya no da abasto. Ya tiene que ser de
de Uno 4 tiene, carriles por lo menos. no, yo diría, con tu respeto, de 3 y 3. Bueno, sería mejor todavía. Claro, porque es que vea, piense usted el flujo de turistas. Tenemos casi 3 millones que Ah, llegaron. Y si seguimos avanzando en las playas, va a llegar a 4 millones durante el año. exactamente. Entonces, eso no hay que hacer, ponerse a hacer mucha estadística. Simplemente vos haces una construcción de los últimos 20 años y calculás el uso de la carretera. Eso es todo, tan simple. Por Sí. una media, una moda, lo que usted quiera poner. Bueno, Y con la, en ese eje de infraestructura, el gobierno está debiendo y muchísimo. Lo confirmas vos y el programa, para los que no pudieron apreciar el programa de ayer domingo de Noche sin Tregua con el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, pues ahí está en YouTube para que lo vean. Los números hablan solitos, como decía don Mario Echandi, papelitos hablan. Pero vamos en el orden en que se desarrolló sí, claro. el proyecto de investigación de ustedes. Política fiscal, ¿cuáles son las principales conclusiones que ustedes sacan? Sí ha logrado el gobierno contener el gasto, pero dejando grandes ejes fundamentales que son el fundamento del desarrollo de un país. Nos referimos a no dar los recursos suficientes para salud, salvo que se ha dado al ministerio algunas cosas. Salud no ha puesto recursos, sino ha disminuido educación. Y aquí no hablo porque sea universitario. Aquí hablo de la escuela, desde prekinder hasta secundaria. Después podemos discutir en otro momento el tema de las universidades. Y eso me preocupa porque significa postergar el desarrollo de un país. Eh, yo dije una frase y la repito: hay decisiones que está tomando el gobierno que su impacto social va a ser para 4 o 8 años. Que un niño deserte de la escuela o un muchacho del colegio cuesta mucho que se vuelva a insertar en el proceso educativo. Y cuesta mucho que pueda, pero además tocar lo que es los gastos que se hacen, o la inversión, yo diría, para ser más claro, que se hace para comedores escolares, Ujú. para lugares que necesitan apoyo, para muchas familias que su ingreso no llega a los 100,000 o 140,000 o 150,000. La ayuda que se le da en la escuela y que se le da en los Fundamental. comedores escolares es vital, porque tal vez en la casa come una vez al día, cuando mucho, y come a medias. No es que está comiendo ni un casado, para que me entiendan los ticos, ni un gallo pinto, ni un buen plátano maduro, no. Es comida a veces de 2 o 3 días que ahí está en el fogón y que se come hasta que se acaba. Y entonces, eso es un problema muy grande. El otro que podemos ver es que el gobierno no ha hecho esfuerzos para fortalecer actividades que puedan bajar el gasto. Posiblemente hay que tocar otras áreas. Y si hay que hacer nuevos acomodos, todos todos sabemos que uno, igual que la casa, uno ve dónde quita a veces 7 meses que tenés que pagar una cuota tal cosa, que salió un gasto extra de un hijo, una hija, o que hubo que hacer un viaje inesperado. Bueno, uno ve cómo equilibra, pero no toca lo que es el eje fundamental de la casa. Eso que estás diciendo me parece que es clave y sobre todo para muchos que nos escuchan. No es lo mismo manejar o administrar la economía de un país que la economía de una empresa. Algunos tienden a buscar un símil entre una cosa y la otra y no es cierto. Vos lo acabas de plantear con el ejemplo de la familia. En la economía, en la política fiscal y económica de una nación, no podemos decir, bueno, que mientras ajustamos el debe y el haber de nuestra economía, algunos van a tener que morir o algunos van a tener que pasar hambre, pero es parte de la necesidad de poder ajustar la economía, porque esa visión economicista nos sacaría de la función principal que es la política, en la política que es la persona, pensar en todos los seres que son parte de una nación. Y yo creo que a veces en esto de la política fiscal, Carlos Carranza, muchos ciudadanos costarricenses, tal vez porque la están pasando bien, tal vez porque no les afecta, tienen esa percepción de que la macroeconomía puede andar muy bien y que importa la microeconomía y que algunos la estén pasando muy mal, porque el país en general, sus números a nivel internacional están siendo avalados por organismos internacionales financieros. Claro, pero ya la OCDE ha dicho que Costa Rica no tiene una estructura tributaria adecuada, porque vos te recordás que ya el gobierno anterior les señalamos que la reforma tributaria solo iba a tocar a sectores vulnerables y a Exacto. sectores medios. Entonces,
no hay la estructura tributaria en Costa Rica adecuada. Y sigue pasando lo mismo en este gobierno, o sea, a los Claro, más poderosos siguen sin tocárseles sus ingresos. no, y hay que tocar ingresos y tal vez hasta uno mismo tiene que darse un poquito más del bolsillo. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que pensar que si queremos tener educación, salud, vida pacífica, que todos queremos, y que si queremos vida adecuada y formas adecuadas, se requieren esfuerzos más amplios. Ah, ah, Resumo, no, no, ahí te iba a interrumpir porque te estás metiendo en el otro eje y me gustaría también oír el eje de la política social. bueno, es que en este gobierno, y eso le molestó al honorable presidente de la República, que es que no hay inversión social. Yo escuché después a la ministra Fernández diciendo que al cierre de ellos van a tener una reducción de brechas. Perdonen, en un año no se reducen brechas. Ujú. Un año y pues, las brechas para hacerlas hay que hacer durante los primeros meses las medidas de contingencia y luego eso. Y eso lo dicen los expertos de la CEPAL, el Banco Mundial, lo dicen de lo de la OCDE y ninguna fuente radical. Ve lo que estoy citando, tres fuentes interesantísimas. Y significa que hay que darle importancia. Pero ¿cuál es la política social de este gobierno? Sí ha mejorado en empleo, pero fuera de esa área no tiene una política social para los sectores más vulnerables. Y digo a lo que trabajaron otros colegas al final, no estamos haciendo política ni para la niñez adecuada, ni para sectores vulnerables como el adulto mayor. Y una población Y que cómo va a medir tener, la satisfacción o la insatisfacción de esas poblaciones vulnerables con el actual gobierno? Lo digo porque en esa otra encuesta de la Universidad de Costa Rica parece que hay sectores vulnerables donde hoy por hoy están comiendo discurso del presidente y no están comiendo ni alimentos ni una mejor situación en seguridad, en temas de salud, en temas de educación para ellos y sus familias. sí, vea que la falta de inversión social también significa que queremos ser un país, digamos, le demos un principio al presidente, de economía de jaguar. No puedo Ujú. estar en contra de eso, pero para economía de jaguar hay que tener todo el cuerpo bien fortalecido, hay que sentir toda la capacidad para moverse adecuadamente. Y un país que tiene cada día más rezago en política social no puede ser un país que sea jaguar. Sí, Con costos, no puede ser un tigre asiático. no puede ser un tigre asiático, porque recordemos, estoy hablando con un economista que en el caso del presidente, el caso que he ido yo y he visto Singapur, que he visto mismo Malasia, y el mismo Tailandia y ha estudiado Indonesia, donde él estuvo, una política por mejorar todos los aspectos. Después de las dictaduras de Indonesia, el mismo Banco Mundial se echó para atrás, dijo, hay que cambiar la política, hay que mejorar las políticas en Indonesia, porque es una potencia creciendo, pero no tiene la fuerza del jaguar. Carlos, en el otro eje de política educativa, arranca el gobierno sin ruta en educación, a tontas y a locas, nombran a la ministra Müller, a la señora Müller, y la Contraloría le exige que presente un plan, una ruta de educación, y muy oronda, la ministra dice que pide tiempo para presentarlo en febrero o marzo del próximo año, o sea, presentar una ruta para la educación posterior a 3 años de gobierno, cuando solo le va a quedar 12 meses al actual gobierno, es una contradicción o qué sé yo, será que solo le falta, ocupa un año para, 6 meses más, perdón, para escribirla, pero tal vez la está ejecutando. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes sobre el estado actual de la educación en nuestro país en el gobierno del presidente Chávez? El gobierno del presidente Chávez en esa materia creo que tenía que haber pensado al principio, un principio básico, y ahora que hablábamos del maestro Wilbur Jiménez Castro, para eso están los planes de contingencia. Sabiendo que había un apagón educativo, que teníamos una educación que no llega para permitir que la gente se forme, tenemos gente que llega hasta ciertos niveles y no sabe escribir un documento ni de 2 páginas ni de 3 páginas. Ujú. Entonces, eso significa que la educación venía en una crisis, pero yo digo que se aceleró más con solo un dato. Cada año hay menos recursos para la educación. Y la otra es cometer errores tan crasos como olvidarse, y eso lo sabemos todos los que hemos estado en administración de sea universidades o gobierno, que uno tiene que dejar partidas para cuando hay incapacidades, Ujú. cuando hay gente que hay que contratar porque hay más estudiantes, y uno guarda una partida y mandar una partida aparte del presupuesto, pero lo más grave
es la inacción en educación durante 2 años y un poco más. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer un plan de, como ella dice, ahora el otro año, ¿cuándo lo va a implementar? No lo va a implementar porque ya el presupuesto del otro año está definido. Y si quiere hacer modificaciones presupuestarias, tiene que ver de dónde las va a tomar. Entonces, me parece, ¿y cuáles son las rutas? ¿Por qué si ya tenía una ruta? ¿Por qué no hizo un plan de desarrollo educativo coherente, bien planteado? Vea que este año, desde el punto de vista educativo, ya se fue. Estamos en septiembre, Sí. pero falta octubre y noviembre, y en diciembre lo que están haciendo es pruebas ya para cierta gente que como dicen, no pasaron y hay que buscarle alternativas. Carlos, y en el eje de política ambiental nos queda poco tiempo, alrededor de Muy, unos muy, 4 minutos. En política ambiental, que el caso de Gandoca Manzanillo prácticamente desnuda de la actual administración. considero que la política ambiental ha cambiado. Un país que quiere tener economía de servicios, dando una importancia al turismo ambiental, no puede, por otro lado, hacer un despropósito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se quieren usar no solamente Gandoca Manzanilla, que está en discusión, le vamos a dar el privilegio, pero es claro que se ha sacado árboles, y no lo digo porque solo lo hay ahí últimamente Gandoca, sino hasta por la otra casa que tengo yo fuera de San José, en Turrialba, uno ha visto hace 2 años pasando árboles de cierta dimensión cuando no salen por la otra carretera. Entonces, ese es un tema, pero el otro, comenzar es pensar en tocar la zona sur de la parte donde es muy rica en todo tipo de cosas. Y usted y yo sé que hemos Corcovado. ido por Cobado, pero yo he ido a ver los delfines y he ido Ujú. también a ver ballenas, es decir, y he visto tiburones. Eso es un gusto Y, que y suena, cualquier turista. perdóname, suena estúpido querer sacar oro de Corcovado cuando en una zona donde se puede sacar, como es Cruzitas, que está devastado y que es una zona muy seca y poco atractiva para el turismo, donde sí se podría sacar. Me parece una contradicción querer sacarlo donde no deberíamos y no sacarlo donde deberíamos. Y la otra parte, ha habido acciones de la Sala Constitucional. Eso es legalidad, salvo que se decida que no hay legalidad en este país. No ha cumplido las órdenes, no ha cumplido las acciones. Es un espacio vacío, por decirlo así, un espacio vacío para que se haga lo que quiera en la parte ambiental. Si recordemos que desde la época de Daniel Oduber hubo claridad en esa temática. Y eso fue, lo dice el Banco Mundial, que es una de las estrellas de Costa Rica. ¿Qué queremos? Dejar un país sin luces, sin capacidades, y la política ambiental no ha sido la más adecuada, ni congruente, ni da salidas al futuro. Carlos, y en el eje de política exterior, Bueno, ahí ¿cuál es digamos, la conclusión que sacan ustedes en el estudio? bueno, que sí se ha hecho cosas. Por ejemplo, haber apoyado al gobierno de Bernardo Arévalo fue un acierto. Es un acierto, ahí sí le decimos porque el presidente, la posición con Venezuela, esa la compartimos. Creo que no Ujú, tenemos nada que decir. Sí tenemos que reforzar las relaciones con Asia y África. ¿Por ujú. qué? Porque si bien estamos cerca de Estados Unidos, también debemos tener nuestro propio espacio económico, que tenemos que entender que hay una lucha geoeconómica, geopolítica y mala geoeconómica en la cual nosotros debemos sacar ventajas en esa lucha. Y señalamos también tener mayor presencia en la política internacional de América Latina. Estar cerca para hablar de vez en cuando con México y Brasil sería fundamental. Hablar con el mismo Chile. Y no nos interesa el signo ideológico. No, 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 vean que puede ser hasta con Argentina en ciertos casos, pero no estamos haciendo eso. Sí, es por lo menos en ciertos momentos ha tenido algunas luces en esa parte de política exterior que uno no va a negar. En otros ha habido indefiniciones muy claras, pero sí es por lo menos uno de los campos que logra tener algún puntaje positivo el gobierno. Y por último, el eje de política de seguridad, que sin la menor duda es un tema recalcitrante, doloroso y donde el gobierno prácticamente su acción ha sido nula para detener el momento de inseguridad que vivimos. Desgraciadamente hay que gastar, hay que invertir. Y digo invertir, no gastar. Hay que poner mayor logística para las fuerzas policíacas. Hay que sacar a la OIJ de la ley de empleo público para que pueda contratar gente especialista. Esto no es un tema tan fácil. Si usted busca un médico de alto nivel, no es cualquiera que puede ser médico forense o médico especializado en ciertas cosas, o especialistas en la parte criminal. Sí, sí, el que anda en la calle debe saber disparar y todo, pero tiene que tener una logística. Tenemos que tener redes inteligentes
para ver los focos más graves, las situaciones más graves, que empíricamente lo tenemos, pero debemos fortalecer con drones, con aviones, con barcos. Esto pareciera que no fuera, pero esto es Costa Rica real. Cuando hay muertos todos los días y a diferentes horas. Entonces uno dice, bueno, ahí no se está haciendo lo fundamental. Solo termino con una especie de broma. Ya hasta los grupos que venden droga en ciertos lugares tienen los drones y los manejan con inteligencia. Y sé que algunos grupos ya están manejando ciertas capacidades. ¿Eso qué dice? Que no hay esa política de seguridad necesaria, pese que el ministro ha hecho algunos esfuerzos, pero con pocos recursos no se puede hacer todo lo que el país requiere en seguridad. Tigre suelto contra burro amarrado. Muchas gracias a don Carlos Carranza, investigador y director del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, por este repaso sobre este estudio de coyuntura que ustedes pueden buscar en las páginas de la Universidad Nacional, especialmente del programa de análisis de coyuntura, y detallar más a profundidad, un esfuerzo de investigación que es grande, que hemos tratado de condensar en una hora, lo cual definitivamente es muy difícil. Gracias a Carlos Carranza, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, y los esperamos el miércoles al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.